Después de esta breve introducción, vemos que la venida del Mesías Jesús de Nazaret está más cerca de lo que nos imaginamos, y México está viviendo en pecado sexual, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, idolatría, adorando estatuas e imágenes, satanismo, sacrificando animales y seres humanos, y como consecuencia bajo el juicio de Dios, como las inundaciones que han venido sobre el país, con las tormentas Ernie y Frank, que afectaron en el 2010 a Oaxaca, Veracruz y Tabasco, con el desbordamiento de los ríos Grijalva y Usumacinta, y las inundaciones de agosto y septiembre del 2013 que afectaron a México, en los poblados de Atizapantla, Nepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, donde se afectaron más de 40 hectáreas de cultivo de maíz, alfalfa, verduras, y más de 40,000 personas fueron afectadas. En el estado de Guerrero, Chilpancingo, Acapulco, donde la autopista del Sol y la zona Diamante fueron inundadas, en Oaxaca, en Juchitán, donde más de 15,000 personas resultaron afectadas, y así en varios estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, con las tormentas Emanuel en septiembre de 2013, con el huracán Ingrid en Manzanillo en el 2011, también en Cozumel hubo inundaciones en octubre de 2011, en junio de 2013, en Campeche, en San José de la Montaña, en la zona límite con Nicolás Bravo, donde 60 familias fueron incomunicadas. Y todo esto lo podemos constatar en los noticieros. Debido a todo lo que acabamos de ver y aún más, el profeta está exhortando a México a un día de arrepentimiento nacional, como en Nínive, como lo relata el profeta Jonás en la Biblia, en que Dios revocó el juicio y perdonó a la nación. The Lord, the God of heaven, el Señor, el Dios de los cielos, el Dios de la justicia, Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia, ha hablado conmigo acerca de angustia que se avecina en los acontecimientos que demarcan y marcan la llegada del Mesías. En esta conversación, el Señor me llevó a la tierra de México y a partes de América Latina. El Señor me mostró un pastor en la tierra de México. En la tierra de México, Él me mostró este pastor. El Señor me había llevado allí para anunciar la venida del Mesías y también para reprender el pecado. Eso significa preparar el camino para la venida del Señor. Vi a este pastor cometer un error grave mientras yo estaba sentado allí. Veo una gran pantalla en la iglesia y muestra en la pantalla a un falso profeta. Mientras que el Señor me llevó y me puso allí, vi que el pastor mostraba en la pantalla un falso profeta. El pastor comete un grave error al tratar de igualar al poderoso siervo de Jehová con los falsos profetas de este mundo. Él le dice a la iglesia: mira, ese profeta está reprendiendo el pecado. Y luego dice: mira que es tan bien como el otro profeta aquí. Y entonces vi la ira de Dios. Y Jehová habló con la voz y dijo: ¿cómo te atreves a igualar a mi siervo, a los falsos profetas de este mundo?
Entonces vi la tremenda ira de Dios agitada desde el cielo, y entonces el Señor me llevó a un segundo lugar en la nación de México. No sé si fue en esa iglesia, pero todavía estaba en la nación de México, y vi el sacrificio de un perro. Sacrificaron un perro. Después de que masacraron al perro, cuando lo abrieron, los veo ir y empujando sus manos en las partes del perro, y sacaron las cosas que se sacrifican. Veo las patas del perro que han sido sacrificadas en esa tierra y en esa iglesia. En esa iglesia veo el sacrificio de un perro. Después de matarlo y abrirlo, veo ahora que miran sus manos y tocan algunas partes del perro, incluidas las partes privadas del perro. En ese sacrificio era el más horrible espectáculo de contemplar. Después, el Señor me muestra el segundo sacrificio que hacen, es la de un gallo. Así que masacran a un gallo y lo abren. Así que estaban sacrificando a la iglesia de Satanás. Luego, después, cuando levanté la vista, vi que la ira de Dios se agitó 7 veces más alta. Después de eso, inmediatamente vi inundaciones entrar en la tierra de México. Las inundaciones vinieron y vinieron y vinieron. Luego se convirtió en una tremenda inundación que entró en sus casas, sus viviendas, sus calles, sus pueblos. Una gran cantidad de personas fueron arrastradas por la inundación. Yo vi a Jehová mover las sillas y todo violentamente. Todas las sillas de la iglesia se rompieron en pedazos pequeños. Las inundaciones barrieron el pueblo y vi mucha gente morir, un montón de gente. Ahora, la Biblia es absolutamente clara sobre la hora en que la iglesia vive en este momento. La Biblia es muy elocuente acerca de esta hora que vivimos. El Señor me ha estado enviando a través de la tierra, en Finlandia, en Suecia, hasta el final a Holanda, todo el camino a Chile y Perú, Canadá, todo el camino desde Australia a todo el mundo sobre la faz de esta tierra, incluso África, Botswana, Nigeria. El Señor me ha estado enviando a los 4 confines de la tierra, las 4 esquinas principales de la tierra, llenándola y cubriéndola con este mensaje, que el tiempo ha terminado y el Mesías viene por la iglesia. Él viene por la gloriosa, santa iglesia, que se ha separado del pecado sexual, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos evangelistas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de toda la falsedad. El Señor ha estado claramente sonando su voz a través de toda la tierra, que las naciones ahora deben alejarse de la maldad y del pecado enfermo, que las naciones deben alejarse de la perversión sexual, del pecado sexual, de la homosexualidad. Las naciones de la tierra ahora tienen que alejarse de la brujería, de la adoración al diablo, de la adoración a los ídolos, para que ahora vuelvan al camino de santidad, a la adoración de Jehová Elohim, el Dios de Israel. El Señor dice que a esta hora, dichosos los que escuchan y obedecen la voz del Espíritu Santo.
La voz del Espíritu Santo está en este momento, yendo por toda la tierra, saturando las naciones de la tierra con el mensaje de la venida del Mesías, la venida del ungido, la llegada del Rey de Israel, la llegada del Rey de Gloria. De acuerdo con esta visión del Señor, todavía hay, al parecer, naciones tanteando en la oscuridad. Ellos todavía no saben que hay una voz omisa a través de la faz de la tierra, anulando y revocando. No saben que no hay ninguna otra voz en este momento a través de la tierra que está dispensando el mensaje de Jehová. Jehová Elohim, Jehová el Olam, Dios eterno, Jehová el Shaddai, el todo suficiente, Jehová Rojí, el Señor mi pastor, Jehová Tsebaot, Dios de los ejércitos, Jehová Oshem, el Señor nuestro creador, Jehová Eloheka, el Señor nuestro Dios, Jehová Elohim, nuestro Dios es uno. No hay otra voz en este momento en toda la faz de la tierra, incluso en los cielos, que en este momento está dirigiendo y pastoreando a las naciones hacia la carretera de la santidad para que puedan preparar el camino para la venida del Mesías. Y dice muy claramente en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que habrá una angustia como no se había visto desde el principio de las naciones hasta entonces, es decir, hasta el momento. Y dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación, desigual al principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. El Mesías está llegando, la angustia que el Señor habló a Daniel y el Señor aún describe en el glorioso Evangelio de Mateo, es la angustia de esta hora. Esto sucede con el propósito de sacudir la maldad de los hombres, el mal en la iglesia, el mal en las naciones y reorientar las naciones hacia el camino de santidad. En Isaías 35, 8, 9, que al caminar el camino de la santidad puedan ver el reino de Dios, pueden prepararse para la venida del ungido, el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo, el amado del cielo, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Mesías, Él es aquel que nos redimió de la cruz. No hay otro. ¿Cómo se atreve México a adorar a otro? Como he visto una gran angustia, llorarán, correrán, morirán en sus números más grandes. Ellos se han atrevido a igualar al poderoso siervo de Jehová. La voz del Señor en esta hora con los falsos profetas de este mundo. He visto la tremenda mano airada de Dios tocar esta tierra. Cuando estaba en México le advertí y una gran angustia los consumió hasta ahora. Y me afeité la cabeza en México y yo soplé mi pelo en las montañas de Monterrey. Y me fui a Puebla, donde en la plaza de la ciudad quemé parte de mi cabello afeitado. Entonces tomé el último tercio a la plaza de la ciudad de Puebla en México. Mira el derramamiento de sangre que siguió. Yo les advertí y yo dije, si ustedes no se arrepienten, la sangre llegará. Mira el derramamiento de sangre en México, absolutamente terrible. Derramamiento de sangre hasta ahora. Me corté el pelo en México, el Señor me mandó afeitarme la cabeza en México. ¿Cómo se atreven ellos? ¿Cuándo va a entender México? Yo te he castigado, te he sufrido y sin embargo no has vuelto a mí. México, ahora veo las inundaciones, yo no sé de dónde vendrá y probablemente del océano va a salir y va a vomitar en la tierra. Veo inundaciones
¿Cómo puede México continuar con la idolatría, la adoración al diablo, el sacrificio al diablo, sacrificando perros, sacrificando gallos? ¿No fui yo a Cholula? ¿No fui a la parte de Puebla llamada Cholula? En las afueras de la ciudad de Puebla, donde se ofrecen sacrificios humanos una vez al año, sí, donde se masacran seres humanos. ¿No fui allí para advertir? Y les dije, la ira de Dios viene. Y mira, la ira que está allí ahora. Y sin embargo, México no ha regresado aún a Jehová. Ahora la ira de Dios viene. Y para el resto de las naciones ahora se pueden preparar para la venida del Mesías. El tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado. El Señor se acerca. He visto al Mesías. Lo veo venir. Shalom.